Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Ledema Chloe. Hoy vamos a hablar sobre la pedagogía. Primero quiero hablar sobre qué es la pedagogía. Bien, como sabemos, la pedagogía es una ciencia que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, como tenemos acá. Bien, como toda ciencia tiene un objeto, un método, un vocabulario, una finalidad y un producto final. Objeto, método, vocabulario, finalidad, producto final. Bien, cuando hablamos de objeto estamos hablando del proceso de enseñanza y aprendizaje. Después está la relación entre el docente y el alumno. Bien, cuando hablamos de métodos estamos hablando sobre el uso crítico y reflexivo, el análisis que hacemos. ¿Quedó claro? Bien, cuando hablamos de vocabulario, cómo el docente tiene que pensar para relacionarse con sus alumnos, cómo puede dar con un vocabulario, ¿cómo se puede decir? El mejor vocabulario posible para dar con los estudiantes, para que entiendan. Tiene una finalidad, que la finalidad es los problemas, o sea, arreglar los problemas educativos sería. Y la producción final, eso es lo construido con el objeto, el método, vocabulario, finalidad y producción final, lo último. Bien, más o menos que lo tenemos, lo que es pedagogía, vamos a hablar sobre sus teorías, perdón. Bien, como ya sabemos lo que es la pedagogía, también tenemos que saber que la pedagogía tiene tres teorías. Está la tradicional, la crítica y la postcrítica. Bien, la tradicional está en el siglo XIX. Buscaba igualar y tenía una mirada ingenua. También está la crítica en los 60, que era conflicto y crítica sociohistórica. ¿Por qué? Porque no era democrática, no todos aprenden de la misma manera y también muy pocos accedían. También podemos hablar de la postcrítica en 1980 entre los 2000. Bueno, ahí son las nuevas corrientes pedagógicas. Esto quiere decir que se trabajaba los problemas del aula. También se podía ver diferencias de cultura, de género, de etnia. Bueno, como recién vimos qué es la pedagogía, sabemos que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Bien, la educación es un proceso necesario para la supervivencia del ser humano. Porque no existe educación, el ser humano sin la educación. Bien, pero no siempre fue así. La educación no siempre fue un derecho. Ni estaba garantizado. Antes, muy pocos accedían. Entonces, en Argentina, en 1853 salió una ley donde dice que todas las personas del territorio pueden acceder a la educación, entre comillas, pueden acceder. Bien, después salió otra ley en 1884, la ley 1420, que esta se dice que tiene que ser mixta, obligatoria,
graduada, universal y laica. Bien. Y esta ley ampliaba un derecho para todos entre comillas. ¿Por qué? Porque los aborígenes no accedían a esa educación, no podían acceder, entonces no era tan para todos. Entonces, vamos a decir que la educación es universal porque existió siempre y va a existir, va a seguir existiendo. Sí, siempre que exista el ser humano, ¿no? O sea, va a existir. Bien, también la educación es histórica porque no siempre fue igual, va cambiando con el tiempo, que se varía, va variando. Como por ejemplo, podemos relacionarlo con la infancia. Lo que quiero decir es que el niño en la infancia no siempre se lo vio de igual manera. Antes, en la infancia, el chico era visto como un hombre chiquito, un hombre en miniatura. Entonces, a lo largo del tiempo, esto cambió. Por los cambios de producción, por la revolución, por la revolución industrial. Entonces, por estos cambios, el niño va a ser visto como algo que estorba, que no se sabe dónde va a ser llevado. Bien. Sí. Sigo. Ay. Después de esto, el niño va a ser visto como un sujeto, después de todo esto, el cual se tenía que caracterizar a ese sujeto, o sea, a ese niño. Se lo tenía que nombrar. Rousseau, vamos a hablar sobre él, dio las características del niño. Él iba a comentar y a decir que el niño era indefenso, frágil, incompleto, heterogéneo, débil, perdón, heterónomo, bien, que también necesitaba cuidados, que no sabía distinguir entre el mal o el bien. También era manipulable, también. Y Rousseau dice que el niño no sabe nada, pero puede aprender el niño. Entonces, el niño pasa a un dispositivo escolar para formarse y completarse en ciudadano y trabajador. Y dentro de esa escuela, el niño, bueno, como lo venimos diciendo, el niño en la escuela se convierte en alumno y para eso viene lo que sería la pedagogía, a caracterizar a este alumno. También la educación va a ser una práctica social que se da entre los sujetos de manera activa. Entonces, esta manera va a tener un propósito, una intencionalidad, en donde produce y se reproduce lo establecido. También la educación es una práctica de socialización, de la cual va a haber dos: socialización primaria, en donde va a estar la familia, donde se construye el hábito y tiene mucha carga afectiva. Y después está la socialización secundaria, que es la que tiene que ver con la educación formal, informal
y no formal. Entonces, esto queda para que sería la vida social. Entonces, como venimos diciendo, es un derecho y una necesidad básica para el ser humano, como ya lo dijimos. También tiene poder y tiene la capacidad de decidir las conductas del otro para producir lo que sería un cambio. Este poder se puede usar para ayudar o para controlar. Lo que también quiero aclarar, que es muy importante, es que la educación y la escuela son totalmente diferentes. Porque la educación es natural y existió siempre. Bien, entonces, la escuela es contingente. Va a ser así porque, o sea, va a estar hoy, pero mañana de que no se sabe. Entonces, la educación existe desde siempre. Y la escuela fue creada por los, los problemas sociohistóricos y culturales. Estos se dan más o menos en el siglo XVIII a partir de las revoluciones, las que son, o sea, las burguesas, la industrial. Bien. Esto implicó la formación de los ciudadanos. Bien. Entonces, se crea un dispositivo, se crea un dispositivo para la formación de esto, el cual es la escuela es moderna, la cual no sabemos si va a seguir existiendo siempre, como ya lo mencionamos. Bien, también existían otros modelos, los cuales estos tenían que pensar y responder. Bien, tenían que responder qué se aprende, qué se enseña, quién lo enseña, dónde se aprende, dónde se enseña y para qué se enseña. 6 tenían que responder. Entonces, la escuela fue la única que respondió a esto. Es legítima. Bien, seguimos. Quiero dar una conclusión para cerrar nada más. Como ya vimos lo que es la pedagogía y que a lo largo del tiempo fue cambiando, fue formándose. Quiero decir que esta materia me hizo entender que no solo me estoy formando para jugar, no, que además me tengo que analizar y cuestionarme cosas para que mis habilidades educativas sean las mejores y que el paso que el chico dé en la escuela sea lo más leve. Sea en lo más leve si se presenta dificultades. Eso quería decir. Bueno, profe, este fue mi video. Lento, hablé muy lento, pero bueno. Muchas gracias. Nos estamos viendo.